Shalom. Vamos a continuar estudiando. Ahora vamos a el capítulo número 3 de la Mishnah. Estamos estudiando la Mishnah Berajot. Y en los primeros dos capítulos hemos aprendido cosas importantes, creo. Y no dejará de ser así mientras este capítulo número 3 continúa. Dice la Mishnah número 1: aquel que debe enterrar a un familiar que falleció está exento de la recitación del Shema, del rezo, o sea, la midá, y del precepto de los tefilim. Aquellos que portan el féretro, así como quienes los pueden reemplazar, y quienes pueden reemplazar a estos últimos, ya sea que vayan antes del féretro o detrás de este. Los que son necesarios para el transporte del féretro están exentos, mientras que los que no son necesarios para el transporte del féretro están obligados, pero tanto unos como otros están exentos del rezo. Bien, esto es lo que dice la Mishnah número 1. Hablamos todavía de aquello en lo cual la Torah oral, la Mishnah, la Halajá, nos exenta de ciertas obligaciones que tenemos con respecto de Kriyat Shema, Tefilá y en este caso también de los Tefilim. Estamos hablando de esta parte que se conoce como aceptación del yugo del reino de los cielos y la aceptación de los mitzvot, dado que aun cuando no tenemos una mitzvah que hable acerca de la obligación que tenemos de enterrar a una persona, nos damos cuenta que esta práctica es parte de el ideal y los conceptos que nosotros manejamos en espiritualidad. Preparar al cuerpo, a la persona que ha fallecido, preparar el cuerpo para darle entierro, nos hace estar exentos de las obligaciones de los mitzvot. Entonces, de ahí entendemos la importancia que tiene el entierro, la importancia que tiene el cargar, el transportar el féretro hasta llegar al entierro. Esto es, entonces, la excepción que hay para los dolientes y para quienes cargan el féretro. Esto con respecto de estas obligaciones que tenemos de Kriyat Shema, de la Amidá, la Tefilá propiamente, y de los Tefilim. Entonces dejamos de lado ciertos mitzvot para cumplir con esta obligación tan importante que tenemos de enterrar a una persona. La Mishnah número 2. Una vez que han enterrado al difunto y han vuelto, si pueden comenzar y terminar la recitación antes de llegar a la fila, pues deben comenzar. De lo contrario, no deben comenzar. De entre los que están de pie en la fila, aquellos que están hacia adentro están exentos, pero los que están hacia afuera están obligados. Una vez más, ahora, de todas las personas que se encuentran para entregar las condolencias a los familiares dolientes, a los que sobreviven al suceso, entonces, de acuerdo a lo que aprendimos en el capítulo anterior de cómo se reciben las condolencias, entonces las personas que después de haber regresado del entierro, se disponen personas para dar las condolencias, estar un rato con el doliente, y llega el momento de estas obligaciones. Entonces las personas que se encuentran ya a punto de abordar al doliente, que son los que están de la puerta cercanos a donde están los dolientes, a donde se encuentran, ellos están exentos, pero las personas que todavía están afuera, es decir, no los puede contemplar, el doliente todavía no sabe si están allí, ellos sí están obligados, se retiran, cumplen con su obligación y entonces regresarán aquí para brindar sus condolencias. Mishnah número 3. Las mujeres, los esclavos y los niños están exentos del precepto de leer Kriyat Shema y del de los Tefilim.
pero están obligados a cumplir el de la tefila, la mezuzá y el birkat hamazon. Entonces, aquí nos menciona tres posiciones, tres personas que no tienen la obligación, uno de Kriyat Shema, dos de tefilín, con respecto de recitarlo y usar de estas prácticas en determinado momento. Las mujeres, los esclavos y los niños no están en obligación. Por lo tanto, los que estamos en obligación franca somos los varones. Pero las mujeres sí están obligadas a cumplir con la tefila, que es la amida, con la mezuzá, que es en casa, y el birkat hamazon, que es sobre la mesa. Entonces nos damos cuenta que el entorno del varón es la sinagoga, donde se lleva a cabo más la práctica de Kriyat Shema y de tefilín, mientras el principio del hogar descansa sobre la mujer. Por esta razón, la tefilá, que es privada, la mezuzá, que habla de la puerta de nuestro hogar, y el birkat hamazon, que es ya sentados sobre la mesa después de disfrutar los alimentos. Estos están en obligación sobre las mujeres. Todas son mitzvot de la Torah, estas 5 son mitzvot de la Torah, pero 3 de ellas únicamente están en relación con el ámbito y el área de la mujer. Por eso se debe hacer responsable de guardar esos mitzvot en ese lugar. Los hombres tenemos la obligación más de asistir al templo, a la sinagoga, y ahí es donde tenemos la obligación de cumplir con estos 2 preceptos. Por supuesto, también los otros 3 son parte del varón, solo aquí se hace esta diferencia para poder enseñar en qué están obligadas las mujeres. Capítulo número 3, Mishnah número 4. Un balquerí, que es una persona que sufre de flujo, está inmundo, debe recitar mentalmente el Shema, pero no puede recitar las bendiciones del Shema, ni las previas ni las posteriores. Y con respecto al alimento, debe recitar la bendición posterior, más no la bendición anterior. Rabbi Jehudá dice que debe recitar tanto las bendiciones anteriores como las posteriores. Bueno, como decimos, el balquerí es una persona que está inmundo por flujo. Entonces, por causa de esta inmundicia, hay un debate en si puede o no hacer ciertas prácticas. De entrada, todas las prácticas que vienen de la Torah, o sea, los mitzvot, ellos deben poner en práctica lo que son los mitzvot, lo que dice la Torah, escrita. Ahora, vamos a poner en duda lo que dice la Torah oral. O sea, la Torah oral, vamos a ver si estamos con la oportunidad de poder cumplirlas. O sea, de entrada, todos no debemos pensar que un estado de impureza nos aleja de la Torah escrita, porque siempre estamos en una calidad de impureza en algún sentido, pero eso no nos priva ni nos aleja de la Torah escrita. O sea, la Torah escrita precisamente es para las personas que estamos en una mala condición ritual, moral, y de esta forma vamos a corregir nuestras vidas. Ahora, lo que no puede saberse es si tiene la misma fuerza la Torah oral. O sea, la Torah escrita definitivamente tiene tanta fuerza que puede llegar a una persona inmunda, pero la Torah oral tiene fuerza para poder ser parte de una persona inmunda o no. Entonces hay 2 posiciones. La primera posición nos dice que no debiera decir, por ejemplo, las 2 bendiciones previas del Kriyat Shema, pues estas son
vienen de la Torah oral, de la Mishnah. Pero Rabbi Yehuda dice que debe recitar tanto las bendiciones anteriores como las posteriores. También tenemos la obligación de la Torah escrita de hacer la bendición posterior a los alimentos, no la bendición anterior. La bendición anterior es de la Mishnah, es decir, de la Torah oral. Entonces es en un segundo grado de importancia, en primer grado Torah escrita, segundo grado Torah oral. Entonces es en este segundo grado, dice Rabbi Yehuda, también tiene la oportunidad de decir tanto la bendición inicial como la bendición posterior. Ahora, esto es por tanto en Kriyat Shema como en las bendiciones posteriores a los alimentos. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda le da también que la razón de por qué existe esta halajá en la Torah oral es en función de la fuerza que tiene la Torah escrita, porque están unidas, la Torah oral y la Torah escrita están unidas por un vínculo estrecho. Si hay Kriyat Shema, entonces tiene dos berajot, unas anteriores y unas posteriores. Si hay una bendición por los alimentos posterior, bueno, se desprende de ella, de esta bendición posterior, una bendición anterior. Entonces hay una conexión muy directa. Entonces cuando hay esta conexión directa, dice, debe ser respetada tanto una posición como la otra, dice Rabbi Yehuda. Debe obedecerla un Balkeri, una persona inmunda, tanto la Torah oral como la Torah escrita. Esto es en caso de inmundicia. Mishnah número 5. Si estaba en medio del rezo y recordó que es Balkeri, no debe interrumpir el rezo, sino acortarlo. Si fue a sumergirse, si puede subir del agua, vestirse y recitar el Kriyat Shema antes de que salga el sol, debe subir, vestirse y recitarlo. Si no puede, debe cubrirse con el agua y recitarlo. Sin embargo, no puede cubrirse con aguas malsanas ni con aguas que fueron utilizadas para remojar cosas que dejan mal olor, a menos que vierta sobre ellas agua limpia. ¿Y cuánto debe alejarse de estas aguas o de los excrementos? 4 codos. Bien, una persona, vamos a entender la diferencia que hay entre Kriyat Shema y el rezo. Bueno, está rezando, habla desde el capítulo número 2 que priva una fuerza de concentración más importante que la de Kriyat Shema, que la de la lectura. ¿Por qué? Porque es mucho más importante en función mía la tefilá que Kriyat Shema. Personalmente, para el individuo, le conviene más la tefilá que Kriyat Shema. ¿Por qué? Kriyat Shema son las palabras que Akadosh Baruj Hu nos dice a nosotros y que necesitamos oír. Ahora, pero la tefilá es algo que nosotros le hacemos llegar a Él, en donde le expresamos todas nuestras necesidades. Akadosh Baruj Hu siempre nos ha hablado, Kriyat Shema, es lo que representa la voz de Hashem, siempre nos ha hablado, su Torah, su palabra llega a nosotros en el estado en que nosotros nos encontremos. Puede dirigirse a nosotros porque es un alto que se dirige a nosotros, un bajo, y nosotros podemos oír en todo momento lo que Él diga. Pero cuando un bajo quiere hacer llegar su petición a un alto, a alguien que está encumbrado, está arriba, entonces se necesita de un protocolo que hay que seguir, y el protocolo es la kavaná, la intención. Entonces no es lo mismo estudiar Kriyat Shema que la amidad. Por eso es que la Mishnah nos dice aquí, si estoy en medio del rezo y recuerda a la persona que es Balkeri, una persona inmunda por flujo, no debe interrumpir el rezo, sino acortarlo.
Entonces, porque su rutina es acercarse a Kadosh Baruj Hu y lo está haciendo en ese momento, recordó que es Valquerí durante la Midá y solo dice el Jabinenu, la porción corta. Y si esta persona que está impura va a sumergirse a las aguas y está el momento de Kriyat Shema, debe vestirse y recitar el Kriyat Shema antes de que salga el sol. Debe subir, vestirse y recitarlo. Esto es porque lo olvidó, lo hizo durante la noche para poder llegar a ser Shacharit y en ese momento está recordando de esta situación. Si tiene la oportunidad de poder hacerlo, entonces que lo haga, porque tiene el tiempo para poder cumplir ya puro y entonar el Kriyat Shema al momento correcto. Si no puede, debe cubrirse con el agua y recitarlo allí. Entonces, por la noche, el Kriyat Shema de la noche. Recuerde que tenemos esta oportunidad de extendida de recitar Kriyat Shema de la noche hasta el alba, hasta el amanecer. Y aquí se está aplicando porque uno siempre debe ser purificado una vez que termina el día, que cae el día, que es cuando el sol se pone. A partir de unos instantes antes deberá sumergirse en las aguas y ser purificado, comer, recitar Kriyat Shema de Arbit, pero si él no lo recordó, le cayó la noche y ahora va a ser Shacharit, se despierta y no se ha dado cuenta de que esto está ocurriendo, entonces va corriendo a las aguas, se lava, pero si le da tiempo, que haga Kriyat Shema de Arbit. Está refiriéndose al de Arbit. Entonces, pero si no, que entonces ya no lo haga así. Sin embargo, no puede cubrirse con aguas malsanas ni con aguas que fueron utilizadas para remojar cosas que dejan mal olor, porque por la premura, o sea, si es de día, si hay claridad de día, como es comúnmente la purificación, 6, 7 de la tarde, a la hora que se mete el sol, todavía hay un poco de luz, bajan a las aguas, revisan las aguas están limpias, pero en esta ocasión, por la emergencia, él recordó que estaba como Valquerí, fue y se purifica, entonces no tiene la oportunidad de revisar bien las aguas de purificación, pero huele al momento en que se sumerge a las aguas que encuentra por allí, las huele y huele que están sucias, contaminadas, entonces no podrá recitar Kriyat Shema dentro de las aguas. Aprovechando esta situación, aprendemos algo acerca de las aguas malsanas y cuánto debe alejarse de estas aguas o de los excrementos, es decir, de los sanitarios, para poder desempeñar ritos de santidad. Dice hasta 4 codos. Hasta 4 codos es la distancia que tenemos del codo a la mano. Entonces, hasta 4 codos, aproximadamente 2 metros. Entonces, esa es la distancia que debe de haber entre las aguas malsanas, los sanitarios, los enjuagues, los desagües, todo esto. Mishnah número 6. Un sab que se hizo Valquerí y una nidá que expelió el semen remanente de una relación y una mujer que después de una relación quedó nidá requieren de una inmersión. Sin embargo, Rabbi Yehudá los exime de hacerlo. Esto es porque, o sea, en ese momento en el que están uniéndose, hubo un cambio de estado. O sea, en el momento en que están en el acto, previamente al acto estaba todo bien, puros ritualmente hablando, pero durante el tiempo del acto se da cualquiera de estas: un sab que se hizo Valquerí, una nidá que expelió el semen remanente de una relación y una mujer que después de una relación quedó nidá, requieren de una inmersión. Sin embargo, Rabbi Yehudá los exime de hacerlo porque el acto inicial, o sea, lo hicieron sin premeditación. De pronto
se hicieron inmundos en ese momento. Por eso algunos dicen, no, si iniciaron puros, el acto termina siendo puro. Pero si iniciaron puros y se descubren impuros, la primera, el Taná menciona, lo primero es hacer la purificación. Rabbi Yehuda dice, sin ningún problema. Ya, una vez más, esta situación es de acuerdo a la comprensión que nosotros tenemos. Si yo después de realizado el acto, yo lo inicié puro, y después de terminado el acto, yo sé en mi intención, en mi corazón, que yo estaba puro para ese momento, no tengo ningún problema. Pero si la persona se siente a partir de allí, en su intención, se sintió contaminado, entonces lo mejor es que baje a las aguas para la purificación. Una vez más, la intención es la que ayuda mucho para saber cuáles son los actos y las halajot que me corresponden. Esto es muy importante que nosotros aprendamos sobre las obligaciones que tenemos, las relaciones que tenemos entre Torah oral y Torah escrita. Es la fuerza que tiene la Torah escrita, que también en muchas ocasiones comparte con la Torah oral, para que también se reafirme la fuerza de la Torah oral, y esto es así. Más allá de esto es lo que se puede poner en tela de juicio, pero lo que es la Torah escrita y la Torah oral, que es la que estamos revisando de la Mishnah, están unidas, la autoridad la una a la otra de forma muy estrecha. Nos vemos para la siguiente clase. Shalom.